En 2023, un navegante recorría un río tranquilo en Luisiana cuando algo rompió la calma del paisaje. En un terreno vacío, de apenas 6 pies de altura, se distinguía una figura pálida. No era un animal común, parecía observar el entorno. Tenía un aspecto anfibio, con postura extraña y movimientos cautelosos, casi calculados. ¿Puedes ver eso?, se escucha decir mientras apunta la cámara. Antes de que pudiera acercarse más, la figura giró lentamente y se internó entre los árboles. El video terminó justo cuando desaparecía entre la vegetación. No hubo sonido claro, no hubo explicación inmediata, solo una silueta que dejó más preguntas que respuestas. Desde entonces, quienes vieron el clip siguen preguntándose qué fue realmente lo que apareció allí. Oh my God, you see that? That's standing up. En 2021, un pescador permanecía hasta tarde en el lago Tenkiller, Oklahoma, cuando algo alteró la quietud de la orilla. En el agua poco profunda, su cámara captó una figura inquietante. Parecía una rana, pero no se movía como una. ¡Dios mío! ¿Ves eso? Está de pie. La criatura se sostenía sobre 2 patas, inmóvil, como si perteneciera a ese lugar. Durante unos segundos tensos, simplemente permaneció allí, y entonces, sin salpicar, se sumergió en la oscuridad. El pescador juró que lo estaba mirando directamente. El video se difundió, y las autoridades abrieron una investigación, pero hasta ahora no hay nada confirmado. ¿Animal desconocido o algo que no debería existir en ese lago? El misterio sigue abierto. Oh, it's looking right at us. No way. Están dando duro. ¿Por qué se estarán peleando? En abril de 2023, en lo profundo de Europa del Este, un excursionista perdido buscaba el sendero de regreso cuando su cámara captó algo inesperado. Entre el musgo y las raíces, 2 pequeñas figuras se movían con nerviosismo, casi camufladas. Eran bajas, de cuerpos cortos y cubiertas de musgo. Sus rostros recordaban vagamente a los de pequeños monos. Parecían forcejear por algo invisible en el suelo. De pronto, levantaron la mirada, habían notado que no estaban solos. En un segundo, se deslizaron entre los árboles y desaparecieron en la espesura. El excursionista no se atrevió a seguirlas. El video se volvió viral, dejando una pregunta inquietante. ¿Qué criaturas podrían estar observándonos desde lo más profundo del bosque? Parecen duendes. Una tarde de 2019, una dashcam en una zona rural de Ohio registró algo imposible de anticipar. Un conductor avanzaba por una carretera cercana al río cuando vio una figura frente a él, agitando los brazos como si pidiera ayuda en medio de la nada. Al principio parecía alguien común, así que redujo la velocidad. Pero cuando los faros iluminaron mejor la silueta, todo cambió. Era extremadamente delgada, con brazos largos, manos desproporcionadas y una cabeza demasiado pequeña para su cuerpo. Sus movimientos eran rígidos, casi mecánicos, como si no supiera imitar del todo a un humano. El conductor no se detuvo, aceleró y siguió de largo. Más tarde diría algo inquietante. Estaba convencido de que no era de este mundo. En 2018, frente a la costa de Senegal, en África, un grupo de pescadores tiraba de sus redes sin imaginar lo que encontrarían. Entre los peces y las algas apareció una figura pálida atrapada entre las cuerdas. No era una captura común, era algo más. A primera vista, su rostro parecía humano, pero al acercarse, los rasgos se volvían inquietantes, casi deformes. Entonces emitió un sonido agudo, penetrante, que rompió el silencio del mar. Los pescadores soltaron las redes, paralizados por el miedo. Algunos juraron que habían capturado una sirena. Otros insistieron en que debía tratarse de una criatura desconocida. Lo único claro fue la reacción. Nadie quiso tocarla de nuevo. Y desde ese día, la historia sigue circulando sin una explicación definitiva.
En 2021, un pescador lanzaba sus redes sobre el río Ganges, en la India, cuando la calma de la mañana se quebró. Desde debajo del bote surgió un sonido gorgoteante, profundo. No era el típico movimiento del agua, era algo distinto. Pensando que podía ser un pez grande, se inclinó con la cámara lista. Entonces lo vio, una forma oscura y resbaladiza deslizándose bajo el agua turbia. No saltó, no salpicó, simplemente avanzó unos segundos y desapareció sin dejar rastro, ni ondas, ni burbujas, ni señales de perturbación. Horas después, cuando regresó al mismo punto, el río parecía completamente normal, pero él sabía lo que había visto, y hasta hoy insiste en que no se parecía a ninguna criatura conocida del Ganges. En 2019, a orillas de un río silencioso en la Indonesia rural, la leyenda de Hantu Sungai no era un simple cuento. Dos jóvenes pescadores decidieron comprobarla por sí mismos. Se sentaron en la oscuridad, esperando mientras el agua permanecía inmóvil. De repente, sin una sola señal previa, un rostro pálido emergió lentamente del río. No parpadeaba, solo los observaba fijamente. Antes de que reaccionaran, una mano larga y delgada salió del agua, tomó el anzuelo y tiró suavemente. En un segundo, la figura volvió a sumergirse y el río recuperó su calma absoluta. Ninguna ola, ningún sonido, solo silencio. Desde aquella noche, los jóvenes no volvieron a dudar. Para ellos, Hantu Sungai ya no es una historia, es un recuerdo. Una cámara trampa instalada a lo largo del río Ong, en la India, registró algo que estremeció al pueblo entero. Durante años se hablaba de espíritus ligados a desapariciones y antiguos ahogamientos, pero esa noche los rumores parecieron cobrar forma. En la grabación, dos cabezas emergen lentamente del agua oscura. Apenas sobresalen, inmóviles, en un silencio absoluto. No hay salpicaduras, no hay movimiento visible. La quietud es tan inquietante que descarta la idea de un simple reflejo o truco de luz. Cuando el video comenzó a circular, muchos aseguraron que eran los mismos espíritus de las historias. La reputación oscura del río se volvió tangible. Desde entonces casi todos coinciden en lo mismo. Después del anochecer, ese lugar no se visita. Cerca de un río en el sur de Polonia, un turista caminaba sin imaginar lo que estaba a punto de ver. A lo lejos, un pequeño grupo con batas de laboratorio se movía con cautela junto al agua. No parecían excursionistas, parecían estar trabajando. La cámara hizo zoom y reveló algo aún más inquietante. Levantaban una figura sobre una camilla. No era claramente una persona. La silueta era casi humana, pero había algo que no encajaba. El ambiente se sentía secreto, controlado, reservado. Las imágenes se difundieron en internet y las teorías explotaron. Experimentos ocultos, criaturas antiguas, encubrimientos. Lo único evidente fue la discreción con la que actuaban. Sea lo que fuera que retiraron ese día, no parecía destinado al público. En algún punto del sudeste asiático, alrededor de 2020, una noche de pesca tranquila cambió en segundos. Al recoger la red, algo pálido se elevó con ella. No era un pez, se movía diferente, y antes de que pudieran reaccionar, se liberó con un tirón violento. La confusión fue inmediata. Gritos, agua agitada, cámaras temblando. Aquello se deslizó con rapidez bajo la superficie oscura. Pero lo más inquietante no fue su escape, fue lo que quedó flotando frente al bote. Una capa fina y vacía, casi como piel abandonada, oscilaba sobre el agua. Más tarde, los lugareños hablaron de espíritus del río que dejan conchas cuando son perturbados. Nadie supo qué era, solo algo quedó claro: no quería quedarse. En 2018, después de fuertes lluvias, un grupo de amigos decidió hacer rafting en el río Isabela, en Puerto Rico. La corriente estaba viva, el ambiente relajado.
Grababan risas y saltos sin notar lo que la cámara captó detrás de ellos. En un breve momento, el lente enfocó el túnel que quedaba a sus espaldas. En el agua verde comenzó a formarse algo. Una silueta oscura emergía lentamente. Parecía una mujer de cabello largo, con un traje claro, avanzando hacia la balsa. Cuando revisaron el video, el silencio reemplazó las risas. Los lugareños hablaron de antiguas historias ligadas a ese río. Desde entonces, ese clip pesa más que una simple grabación, porque a veces el agua guarda recuerdos que no se han ido. El video inicia con calma, risas, agua cayendo, amigos disfrutando frente a una cascada cristalina. Todo parece normal, hasta que detrás del velo de agua algo comienza a moverse dentro de una pequeña formación similar a una cueva. No es una simple sombra, no es un bañista oculto. La figura se desplaza ligeramente, erguida, con movimientos que recuerdan a una criatura bípeda. Uno lo nota, luego otro. En segundos, todos guardan silencio y retroceden. El clip se corta justo cuando deciden alejarse. No hay explicación final, solo esa silueta moviéndose tras la cortina de agua. Desde entonces, muchos aseguran que no estamos solos, que quizá en lugares remotos algo nos observa. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Es el león! Whoa! What the? You see that? Hold on. It ran That light across. just blinked. El video comienza con un grupo de amigos conduciendo por una carretera solitaria en la zona rural de Texas. La noche es tranquila, demasiado tranquila. De pronto, algo pálido irrumpe en el camino. Una figura humanoide cruza frente al auto en un instante. Sus brazos y piernas son largos, moviéndose con una velocidad antinatural. ¿Qué demonios fue eso?, gritan mientras frenan bruscamente. La criatura corre de forma extraña, casi deformada, antes de desvanecerse en la oscuridad del campo. La dashcam captó todo. En internet, algunos la llamaron rastrillo o crawler, otros no supieron cómo nombrarla. Lo único claro fue la sensación que dejó. En ciertos caminos, cuando cae la noche, no estás tan solo como crees. Whoa! What the? You see that? Hold on. It ran That light across. just blinked. Un grupo de kayakistas avanzaba por un río remoto cuando algo imposible apareció a su lado. Bajo la superficie, una forma gigantesca comenzó a deslizarse. No era una simple sombra, era una criatura alargada con múltiples cabezas elevándose como si observaran. Parecía una titanoboa salida de la prehistoria. El kayak a su lado se veía diminuto, casi insignificante. Lo más inquietante es que el grupo siguió avanzando lentamente, como si no entendieran la magnitud de lo que nadaba junto a ellos. El clip se volvió viral y las preguntas no tardaron. ¿Mito hecho realidad? ¿Efecto visual imposible de explicar? Sea lo que sea, quedó grabado. Ahora dime tú, ¿estamos viendo una criatura ancestral o algo que apenas comenzamos a descubrir? ಏನಿಲ್ಲ ಮಚ್ಚ ಮಚ್ಚ Un grupo de viajeros avanzaba de noche cerca de Nandi Hills, Bangalore, cuando se acercaron a un puente silencioso sobre el río. Las luces del auto iluminaron algo inesperado, una figura pálida, vestida de blanco, inmóvil en el borde. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la figura saltó. Todos contuvieron el aliento, pero nunca hubo chapoteo, ningún sonido de impacto, solo un vacío extraño, donde debería haberse oído el agua romperse bajo el peso. Cuando enfocaron mejor, ya no estaba. Había desaparecido por completo como si nunca hubiera existido. Hasta hoy, nadie puede explicar lo que vieron. Y si tú has escuchado algo similar, tal vez tengas una respuesta que ellos aún buscan. Nessie come to the United States. A mysterious sea creature was just spotted off the coast of North Carolina, and it's got a lot of people scratching their heads. Cuando un pescador en el lago Ness, Escocia, vio algo oscuro y brillante romper la superficie tranquila del agua. Al principio creyó que era un tronco,
hasta que exhaló y se deslizó hacia abajo. «Dios mío, es como ver un dinosaurio», dijo. La criatura parecía una mezcla imposible, parte caimán, parte pez, parte anguila, moviéndose con fluidez antinatural. Momentos después, la cabeza volvió a emerger, deslizándose como serpiente antes de desaparecer. Solo quedaron ondas débiles sobre el lago. Desde entonces los rumores no han cesado. Tal vez el monstruo del lago Ness nunca se fue, solo cambió de aguas. Real quick, and I said, "Oh my gosh, it was kind of like we saw a dinosaur." A finales de 2022, un clip apareció en Reddit con una ubicación marcada en las llanuras vacías del este de Nevada. La cámara de seguimiento grababa el paisaje árido, hasta que una figura oscura entró directamente en el encuadre. Tenía algo parecido a un cuerno en la cabeza y uñas largas, desproporcionadas. No corría, no se escondía, se movía lento pero con intención, como si supiera exactamente hacia dónde iba en medio de la nada. El entorno era completamente desolado, sin viento fuerte, sin ruidos extraños, solo esa figura cambiando de posición antes de alejarse y perderse en la distancia. El clip terminó, pero la pregunta quedó abierta. ¿Qué estaba haciendo allí? Sinceramente, este clip dejó a muchos sin palabras. Apareció en línea en 2021 y, según se dijo, fue grabado cerca de un canal tranquilo en el sur de la India. Al principio parecía agua común, hasta que algo comenzó a emerger lentamente. Era largo, verde y viscoso. Se deslizaba fuera del agua sin prisa, como si no tuviera fin. No aceleraba, no se detenía, solo seguía apareciendo. Los vecinos observaban en silencio, visiblemente inquietos ante algo que jamás habían visto allí. No fue la velocidad lo que asustó, fue la calma con la que se movía. Algunos dijeron que era un animal extraño, otros algo desconocido. El video terminó sin respuestas claras. Ahora dime tú, ¿qué crees que era realmente? Se dice que fue grabado en 2019 en una playa tranquila del sudeste asiático. La cámara captaba olas suaves y una orilla vacía, hasta que, en la distancia, apareció una chica con un vestido rojo, saludando lentamente hacia quien filmaba. Al principio parecía inofensiva, casi amigable, pero cuando el zoom se acercó, algo no encajaba. Su rostro era pálido, rígido, con una expresión estirada que no parecía natural. No sonreía, tampoco estaba enojada, simplemente no parecía real. De pronto soltó un grito agudo que rompió el silencio y corrió directo hacia la cámara. El video se corta abruptamente, no hay explicación final, solo la incertidumbre de lo que ocurrió después y la esperanza de que todo haya terminado bien. Grabado alrededor de 2021, en un lago aislado de la zona rural de Canadá, el video comienza tranquilo. Dos amigos se graban pescando bajo la oscuridad, riendo en voz baja. El agua está inmóvil, demasiado inmóvil. De repente, una figura oscura atraviesa el fondo del encuadre y se lanza directo al lago. No era un reflejo, no era un reflejo, no era una persona. Se movió rápido, decidido, como si hubiera estado esperando el momento exacto para saltar. El terror se refleja en sus rostros. La cámara tiembla. El video se corta. Más tarde aseguraron que nunca regresaron a ese lugar, porque cuando algo emerge de la nada, no siempre quieres saber qué era. Esto no tiene fin. Si te quedaste sorprendido por estos videos, mira estos otros que son iguales o más horripilantes que este. Solamente dale clic aquí y continúa con esta horrorizante experiencia.